¿Cómo están, amigos? ¿Listos? Estamos en el video 7 de este curso de plataformas digitales, que ya se dieron cuenta que tiene mucho más de lo que esperábamos, pero esperemos que estemos logrando darles soluciones a los problemas que se están presentando con mayor frecuencia. ¿Qué onda, Luis Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, pues aquí ya para continuarle con toda la tripa y los hígados y todo lo que implica esta cuestión de las plataformas digitales. Así es, vamos a echarle una ojeada a los, sobre todo me preocupa la parte que ha sacado la autoridad y saber exactamente en términos generales que tenemos. Después hay mucho material ahí en el que pueden ustedes estar, ¿cómo se llama? Viendo más cosas, pero los detalles sí son importantes que los veamos. Recuerden que todo esto viene dentro de sus materiales. Vámonos así rapidito para poder regresar a los temas de Excel, porque ahí tenemos varias broncas. Todavía anoche estábamos diciendo, oye, no, esto sí se puede y esto no, y por ahí vamos, y ojalá lleguemos a conclusiones que nos sean útiles a todos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué onda con, recuerden que los materiales vienen en nuestros currículums, ahí está. ¿Qué onda con todo esto de las plataformas digitales? Ya lo habíamos comentado, pero aquí nada más entendamos que viene esta bronca. Los BEPS es, digamos que unos documentos que ha sacado la OCDE, el G20, en donde dicen que la base imponible se ha estado erosionando, que pues en realidad las empresas tecnológicas no pagan impuestos, ¿no? Y eso ha estado ocurriendo por todos lados. Lo hacen a través de Internet, están en algún lugar del mundo, y eso pues provoca un problema de desigualdad y de competencia. Hay alguien quien ha hablado de una tasa Google global, ¿no? Para que ya Amazon, Google, Facebook, Apple y ahora todas las plataformas pues paguen impuestos, pero no está tan sencillo. Este es un artículo del País del 9 de octubre, en donde dice que pues estas multinacionales pues nomás no pagan aunque tengan presencia física, o sea, no logramos que paguen como deberían. Entonces aquí dice, por ejemplo, necesitamos que paguen porque Google, Apple, Facebook y Amazon solo contribuyeron en España con 23 millones anuales, las cuatro, o sea, no pagaron realmente nada. Y esto, pues es un tema que le preocupa a todo el mundo. ¿Tú qué crees, Luis Enrique? ¿Las van a hacer que paguen o no? Yo creo que aquí en esta parte, bueno, obviamente va a tener que discutirse esto mucho en la OCDE. Me parece que yo creo que en un mediano plazo sí lo vamos a estar viendo, que ya les estén cobrando impuestos. Finalmente la ventaja que han tenido estas empresas y entendiendo que se ha modificado en este sentido la forma de hacer negocios derivado de los aspectos tecnológicos. Bueno, pues digamos, la ley del impuesto sobre la renta a nivel mundial y lo que son los tratados para evitar la doble tributación, pues siempre han hablado de un establecimiento permanente, entendiendo que es algo físico, algo palpable, tangible, que podemos ver. Sin embargo, obviamente, pues digamos, sobre todo hace 20 años, cuando ya empezó a tomar cierto auge. No, pero ahorita. Pero bueno. No es tanto choro. No, pero a lo que voy es, o sea, ¿en qué sentido lo veo, maestro? En el aspecto que yo creo que sí van a tener que encontrar una manera, aplicarles una tasa finalmente, porque en este aspecto están teniendo finalmente rendimientos, o sea, yo creo que sí se puede cuantificar, ¿no? Estas empresas se han manchado, le han visto la cara de güey. No, sí, totalmente. Los precios de transferencia les valen gorro, los BEPS les valen gorro, todos se lo han brincado. Y entonces, ya veíamos en el impuesto de la renta, ahorita tienen que pagar el IVA, pero en realidad no es un impuesto de ellos, lo cobran y lo pagan.
tienen que pagar las retenciones que hacen, pero tampoco es un impuesto de ellos. Ellos no están pagando impuestos. Entonces, están diciendo, oye, pues vamos a inventar algo en el que paguen un porcentaje de lo que tengan de ingresos y me vale gorro el establecimiento permanente y la doble tributación, en donde se paren, que paguen. O sea, le llamaron así, ¿no? Le llamaron en este ejemplo, Tasa Google. llamaron una tasa Google global. Oye, donde se paren estos güeyes que paguen un porcentaje y ya con eso, por lo menos van a dejar algo de riqueza en algún lado, porque se han pitorreado de todos. O sea, en el mundo hemos tratado de que con vía precios de transferencia se logre algo, y la verdad es que estos se han pasado por el arco del triunfo todo lo que les han puesto. Entonces, por ahí tendrían que encontrar algo. Sí, definitivamente. Yo creo que en ese sentido, digo, me parece que a lo mejor una tasa que tenga que ser sobre un margen de utilidad que consideren estimativo, porque finalmente, pues, ¿cómo van a poder determinar tal vez o sea, no creo que sea factible determinar una base gravable como se determina de una utilidad fiscal? Entonces yo creo que tendría que ser una tasa directa sobre ingresos y bueno, esto más o menos pues tendrán que evaluar, ¿no? Cierto parámetro o cierto rango de tasas para que entonces en función del monto de operaciones que tengan en los países, bueno, pues puedan establecer o determinar el impuesto sobre la renta que van a tener que pagar en ese país, ¿no? Sí, porque pues finalmente se lo llevan libre de polvo y paja a paraísos fiscales, ¿no? Y entendiendo que son empresas que se fundaron en países que son de primer mundo, pero que han hecho también esas planeaciones que les ha permitido también la legislación de sus países y a nivel internacional de poder trasladar sus domicilios fiscales a estas jurisdicciones de baja imposición fiscal. Sí, paraísos fiscales, ¿no? O sea, sí, así es. Simplemente no logran no pagar. Entonces ya veremos algunos cambios que se den. Sin embargo, con las puras plataformas digitales, en donde están haciendo que paguemos impuestos los que las utilizamos, y a estos cuates los están obligando a que si retengan y cobren el IVA y lo enteren, etcétera, pues ya vimos la cantidad de dinero que se puede recaudar es muy, muy importante. Entonces, tenemos nuestras plataformas digitales, estas retienen ICR e IVA a personas físicas, obviamente cobran IVA y lo enteran y ya. Y puede ser para conductores, para anfitriones o para la venta de productos. Estamos ahora con un fisco en la era digital y entonces nos dan en la torre por todos lados. Está bien difícil escaparse, como lo hemos venido platicando. En el pago del IVA, aquí recuerden nada más, en el impuesto sobre la renta se grava una utilidad, o sea, tú tienes un ingreso, te permiten hacer unas deducciones y a la base le aplicas una tasa, en el caso de persona moral, o una tabla en el caso de persona física. Aquí en el IVA son actos o actividades que se realizan en territorio nacional. Hay un sujeto, hay un objeto, y aquí lo que me dicen es, oye, todo lo que se haga en territorio nacional se tiene que pagar IVA, se causa el IVA. Puede haber bienes exentos, por ejemplo, si una persona física vende bienes usados, como persona física está exento, pero si los vende por plataformas digitales, ahora ya dejó de estar exento, ya está grabado. En el transporte público, por ejemplo, si eres un taxi, estás exento del IVA, pero si lo haces por plataformas digitales, no estás exento. La renta de casa habitación está exenta de IVA, pero el hospedaje no está exento, grava IVA. La ley del IVA permite un acreditamiento, ¿no? O sea, lo que cobras menos lo que pagas es lo que integras. Y de una vez aquí les dejo ya algunos puntos. Yo soy alguien que presta un servicio de transporte público en un taxi y entonces soy una persona exenta de IVA y puedo estar como RIF. ¿Estás de acuerdo o no, Luis Enrique? Sí, totalmente, se lo permite la ley en ese sentido y bueno, pues le da posibilidad de que, no obstante que también sea una actividad empresarial, pues cae en RIF y pues goza de los descuentos o reducciones que le da impuestos sobre la renta en RIF y más aparte la exención de IVA. Ahora, ¿qué pasa si esta persona, vamos a suponer yo soy el dueño del Uber, yo soy el que está facturando los viajes en Uber,
yo soy el que tiene el trato con la plataforma digital y contrato a personas para que me den este servicio. O sea, no es público porque no es una placa de servicio público, pero yo pudiera tener a una persona, por ejemplo, que viene y presta sus servicios como chofer, como una actividad empresarial, como un RIF. Ahí yo creo que está... ¿Verdad? Sí, ahí está discutible. Quizá la posibilidad, digo, puede estar forzado, me parece, porque inicialmente verlo como una actividad empresarial, bueno, a lo mejor está la especulación desde el punto de vista legal, ¿no? En el sentido de que había más rutas para poder ganar más dinero. Sin embargo, me parece que también lo que establece una cuestión desde el punto de vista mercantil es que yo puedo ofrecer mis servicios a varias personas, pero aquí yo estoy trabajando directamente para el dueño de un automóvil. Entonces, yo creo que en ese aspecto, aun y cuando dentro de lo que es el catálogo de obligaciones también de la propia, del anexo 6 de la miscelánea, donde establece, bueno, que está ahí lo que es el alquiler de auto con chofer. O sea, de entrada la actividad me parece en lo personal que sí tendría cabida, pero creo que se presta más en el sentido de que está dando sus servicios a una sola persona. Sí considero yo que hay una subordinación, que hay un trabajo directamente solo en este caso para el dueño del automóvil, y bueno, probablemente pero eso que estás diciendo es una subordinación que te va a meter a la Ley Federal del Trabajo. Sí. Pero hay muchas subordinaciones, entrecomillado, que están fuera de ese tipo. O sea, en este caso, por ejemplo, si tú tienes un taxi y una persona te maneja el taxi y al manejar el taxi le pagas una cuenta, o más bien él te paga una cuenta, no tú a él, sino él a ti. Sí. Esa es una asociación en participación, aunque en el mundo fiscal no esté fácil ubicarlo, que saque su RFC, etcétera, pero en estricto sentido, el dueño del auto pone lo que va a producir, el otro pone su trabajo y se dividen los beneficios. O sea, eso sería, digamos que una operación entre dos empresarios, por decirlo de alguna forma. O sea, si nos vamos al mundo de los empleados, ya perdimos, o sea, por ningún lado saldría. Sí. Y ahí tú decías, oye, en Estados Unidos ya dijeron que un chofer de Uber no es trabajador de Uber. Pero en Inglaterra ya dijeron que un chofer de Uber sí es trabajador de Uber. Entonces en el mundo se están dando ahí operaciones que lo dejan a uno boquiabierto, ¿no? Porque tienen un problema de un lado a otro. Sí, finalmente también esto pues, puede sentar precedentes en cierto plazo para ver cómo se va a dar el tratamiento, ¿no? Pero también yo creo que depende mucho de la legislación de cada país. Pero sí, efectivamente, o sea, es hacia donde iba en este sentido. Creo que sí podría, o sea, meterlo como RIF me parece que podría ser un poco complicado inicialmente, pero esto que tú comentas de la asociación en participación sí abre esta posibilidad, ¿no? De poder llevar a cabo pues digamos, este aspecto en donde el chofer va a poner su trabajo y lo que viene siendo, pues el dueño del auto pone, digamos, el aspecto del capital, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, con reglas que sean muy claras en este contrato que es poco explorado, poco conocido habitualmente, bueno, pues dará la pauta, ¿no? Para que se pueda establecer finalmente, bueno, pues que permita, digamos, la distribución de estas ganancias como tal, ¿no? Y que cada quien pague el impuesto que corresponde en este sentido. Entonces, y finalmente, bueno, pues también le da el beneficio al dueño del auto de poder, digamos, recuperar también estos costos en este sentido, ¿no? Y recuerden, ¿por qué estamos discutiendo esto? Porque tenemos ahí, se nos quedó un hueco. Decíamos, oye, ¿cómo puedo hacer deducible lo que se le queda al chofer? O sea, porque el chofer se está quedando con una lana, pero no está quedando como en el aire. Y aquí lo que estamos diciendo, oye, ¿y si me factura como RIF? Y aquí decimos, oye, tiene posibilidades, aunque habrá que analizarlo un poco más. Ya lo revisaremos al entrar al Excel. Oye,
En el caso de una casa habitación, yo rento una casa habitación que la renté para casa habitación y después decido que la estoy utilizando para hospedaje. Entonces, cuando yo rento la casa, yo no pago IVA, pero ya cuando estoy yo rentándola a su vez a otros, sí cobro IVA y ahí pudiera ser un uso mixto, ¿no? Es probable que yo viva en una parte de la casa y esté rentando otras partes de la casa. Eso se vale, pues también tendría sus asegúnes, pero eso me permitiría poder deducir el importe de la casa, por decir algo, ¿no? Que vía depreciación, pues no va a estar tan sencillo en la gran mayoría de los casos. Y aquí nuevamente, puede alguien acumula el ingreso de la renta y yo lo deduzco del otro lado. O sea, es muy probable que al hacer el ejercicio no sea tanta la diferencia del impuesto, a menos de que la persona ya esté en una tasa alta, ¿no? Entonces eso sí le ayudaría. Ajá. Ok, pero ya vámonos ahí nada más para revisar todos los artículos que existen y ya entrar a los temas que nos ocupan. La ley del IVA dice que en el artículo 1A bis, nos dice que los residentes en México que proporcionen servicios digitales tienen que tener todas las obligaciones que tienen las plataformas digitales extranjeras. O sea, aquí nos van a decir que son las mismas. Dice, los contribuyentes residentes en México que proporcionen los servicios digitales a que se refieren las fracciones 2 del 18B, que son servicios de intermediación entre terceros y demandantes, de la presente ley a receptores ubicados en territorio nacional que operen como intermediarios en actividades realizadas por terceras afectas al pago del IVA, además de todas las obligaciones, tienen que retener IVA al 50% cuando tengo la RFC o todo el IVA cuando no me dan su RFC. Estas personas físicas también me dicen que deben ofrecer su precio con IVA por separado, deben de tener los requisitos para tomar la opción de persona física, tienen que tener la opción para personas físicas de considerar retenciones como definitivas. O sea, todo esto debo dárselo yo a la gente porque yo soy alguien que está como una plataforma nacional. Entonces, ya con base en esto, llego al capítulo de las plataformas digitales que se lo llevaron al capítulo 3 bis. Esto se adicionó en el 9 de diciembre del 2019, está vigente a partir del 2020, pero en realidad terminó siendo vigente a partir del mes de junio del 2020. Y aquí ya están todos los artículos. Está el 18B, nos dice cuáles son los servicios de plataformas digitales, todo tipo Netflix, todos los servicios de intermediación entre terceros, los clubes en línea, las citas, las enseñanzas a distancia en términos generales. Después nos hablan en el 18C de quién es el receptor del servicio en territorio nacional o cómo, cuándo vamos a poder definir que está en territorio nacional. El 18D nos dice cuáles son las obligaciones por prestar servicios digitales cuando eres residente en el extranjero. Y ya veíamos al inicio que si eres una plataforma digital nacional, también tienes las mismas obligaciones. Te inscribes en la lista, en el RFC, y tienes que salir en la lista del SAT. Esto es importante. Recuerden que si nos metemos al SAT ahorita, vamos a encontrar una lista que se está actualizando, donde vienen todas las plataformas que son del extranjero y que están en esta lista. Si no estás en esta lista, tienes problemas. Hay que ofertar y cobrar el IVA por separado o indicar el IVA incluido. Hay que presentar informativas mensuales en forma trimestral. O sea, en el primer trimestre presento la informativa de enero, febrero y marzo. Y así es como se va dando. Hay que retener el IVA, y por el otro lado también el RFC, como lo tenemos en la ley del impuesto sobre la renta. Hay que enviar CFDI a clientes con IVA por separado. Aquí es donde nos dan chance de tener algunos asegúnes donde no se cumplan todos los requisitos. Hay que designar un representante legal
y proporcionar un domicilio en México y tienen que tener firma electrónica. Aquí, por cumplir las obligaciones, no se tiene establecimiento permanente en México. Le dicen, no te preocupes, oye, ¿me vas a querer cobrar el ISR? No te preocupes, no hay establecimiento permanente en México, no considero que estás trabajando en México. Oye, para IVA sí, para ICR retenciones también, pero para que yo, como plataforma digital, pague impuesto, eso me dice el 18E que no hay bronca. Entonces, por lo tanto, no pago ICR en México conforme a este 18E. Entonces, ahí me liberan de toda la bronca. Después, estos platícanos así rapidísimo, Luis Enrique, para ver dónde pudiéramos tener algún tema, porque es importante saber dónde está. Sí, claro. Bueno, en el artículo 18F, en materia de lo que vienen siendo los receptores del servicio, ya lo habíamos platicado de alguna manera en la sesión pasada. Efectivamente, de entrada, al ser contribuyentes que están para efectos fiscales con residencia en el extranjero, no tienen si bien tienen la obligación de generar su firma electrónica e inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes, les da la posibilidad la ley y lo refrenda la resolución miscelánea en el sentido de que no tienen que emitir un comprobante fiscal con todos los requisitos que se piden de acuerdo con el Código Fiscal, sino que es como un comprobante simplificado con ciertos elementos que básicamente, bueno, pues es, digamos, los datos identificatorios de quien está emitiendo y de quien lo está recibiendo, y se pone el importe, pero no obstante que es un comprobante del extranjero, sí le obliga a la empresa a tener que trasladar expresamente por separado el IVA. Entonces, aquí hay una cuestión que, bueno, tiene que quedar claro, sobre todo porque sigue habiendo esa confusión de que quieren ver un comprobante con el sello digital y todos los requisitos que se piden informáticos, y sin embargo, en este aspecto, dice la ley y lo refrenda la resolución miscelánea, no, puedes emitir un comprobante simplificado. Entonces, digamos, es un comprobante normalmente como en hoja blanca con los puros datos, y en este aspecto trae incluso, normalmente llegan a traer hasta lo que viene siendo el número de identificación fiscal del país para el cual son residentes. Entonces, con la característica que en este sentido sí da la posibilidad de que ese IVA se pueda acreditar en México. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta porque además hay una regla de resolución miscelánea que nos señala, bueno, pues cuáles son los requisitos que deben de cumplir los comprobantes cuando son residentes en el extranjero, y básicamente son los que pide la legislación de ese país, ¿no? Entonces, no hay mayor situación, entonces esos comprobantes sin mayor problemática. Ahora bien. Entonces, todo sería 18F. Oye, está bien chapito tu comprobante, 18F, con ese la libre. Ok. Así es, completamente. Luego, está el 18G en el sentido de que les establece sanciones para lo que se refiere por la omisión del entero, tanto por un lado, en este caso del IVA, pero también lo refrendan ahora con las reformas de este año en materia de ISR en el artículo 113B. Sí, o sea, aquí básicamente les dicen, oye, no manches, ¿sí? No te vayas a quedar con mi dinero. Con la lana. Si no me lo pagas, te doy en la torre. Luego 18H, más o menos serían las mismas, ¿no? Ajá. Así es, sí, en este aspecto, bueno, cuando se tienen servicios de manera conjunta, bueno, pues digamos establecer ya sea que sea el IVA, el precio más IVA o el precio total ya incluyendo IVA, ¿no? O pudiera haber algunos que no sean plataforma digital y entonces pudiera ser que algunas no tuvieran IVA, etcétera, y se puede llevar todo en conjunto. Así es. Y luego, básicamente, bueno, pues lo nuevo que se estableció para este año, la adición de estos artículos 18H, Bister y Quater y Quintus, en el aspecto de que, bueno, cuando son estas plataformas y que también tengan incumplimiento, dos declaraciones, por ejemplo, de trimestrales de las informativas o 3 declaraciones de pago del IVA o de las retenciones, entonces les va a llegar a bloquear lo que viene siendo pues el servicio que están dando en México. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste esto? Le manda avisar a lo que es al representante legal de la plataforma
Entonces le dice, bueno, a ver, te doy tanto tiempo para que cumplas o para que me acredites que efectivamente está cumplido y a lo mejor yo estoy equivocado. Si dentro del plazo, que si mal no recuerdo son como 10 días, no lo hace, entonces va a ordenar a las plataformas o digamos a las empresas de telecomunicaciones que les dan estos servicios para que puedan hacer el traslado de información por internet, entonces para que los bloqueen. Y bueno, nada más ahí habitualmente, adicionalmente, en caso de que no cumplan con ese bloqueo, pues también hay una multa que es muy alta, que va casi hasta el $1,000,000, de 500,000 a $1,000,000 por cada mes que no cumplan. Tiene que hacer, una vez que hace el bloqueo los sistemas de telecomunicaciones en México, bueno, pues lo tendrá que dar de baja de la lista que publica en su página del SAT sobre los prestadores que están registrados, y en todo caso le va a dar oportunidad nuevamente de que pueda volver a registrarlo y que le puedan nuevamente abrir el paso de prestar sus servicios en México hasta que cumpla con todas sus obligaciones. Digamos que en términos generales eso es lo que está señalando. Básicamente, oye, estás cobrando IVA y lo estás reteniendo, págamelo. Si no me lo pagas, voy a bloquearte, te voy a hacer brujería, no sé qué más voy a hacer. Seguramente habrá algunos casos donde se tenga que hacer hasta una demanda internacional si alguien se queda con ese dinero que no era de ellos, que seguramente va a haber casos. El quintus es lo que nos habla, y el 18I nos dice que cuando este cuate no se encuentra en la lista del SAT, entonces se considera una importación. Y como importación, ahí ya nos metemos en broncas, porque me dicen que me vaya al 24, fracciones 2, 3 y 5. El artículo 24 me habla de la importación de bienes y servicios, de adquisición de bienes intangibles a no residentes, de el uso goce temporal en territorio nacional de intangibles proporcionados por no residentes, y del aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por no residentes. Digamos que ya están ahí, lo mismo que tenemos en plataformas. Y entonces tendríamos que tener un IVA en el que se retiene todo el IVA y se entera como retención y después se acredita. Entonces ahí se van a dar dos supuestos al ser el residente en el extranjero. Y obviamente hay un acreditamiento inmediato del IVA por importación de bienes intangibles o servicios. Nada más se los platico así rapidísimo. Yo te compré 100 pesos, eres residente en el extranjero, ok, te voy a pagar no 100 pesos, te voy a pagar 116, pero los 16 los retengo y los entero como parte del residente en el extranjero, y cuando ya los enteré, entonces ya puedo acreditar ese 16. Oye, ¿qué pasa entonces con el efecto? Parecería cero. Sí, en muchos casos el efecto es cero, o IVA virtual le han llamado, etcétera, pero ahí se tendrá que seguir todo ese procedimiento. Después nos hablan, una sección tercera dice de los servicios digitales de intermediación entre terceros, y aquí está la obligación de los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. ¿Cuáles serían estas obligaciones, Luis Enrique? Bueno, digamos que aquí ya estamos hablando de lo que viene siendo precisamente, o la parte anterior primero se refería cuando estas empresas prestan los servicios directamente bajo estas modalidades ya directo al usuario final. Ya esta nueva sección es, digamos, lo que estamos hablando precisamente de lo que vienen siendo los Uber, los Airbnb y los Mercado Libre, ¿no? Entonces, dice, bueno, ok, yo voy a conectar a dos personas, vendedor, comprador, y entonces las obligaciones que les está señalando primero es que en su página den a conocer el precio final que ofrecen, ya sea con el importe más IVA o con el IVA incluido. Aparentemente, bueno, y esto fue incluido este año, lo del IVA incluido, porque si bien lo señalaron en resolución miscelánea, parece ser que en la práctica les resultó más sencillo a las plataformas ya dar a conocer el precio final en lugar de estarlo separando, ¿no? Entonces, les están dando ahí esa oportunidad. Ahora bien, está la cuestión de la retención correspondiente de lo que en este caso es el IVA, como su símil en impuestos sobre la renta en el artículo 113A,
con la consideración en este aspecto de IVA de que cuando son los pagos los está recibiendo una persona física, los ingresos o quien está llevando a cabo el acto o actividad, la retención va a ser del 50% del IVA cobrado. Entonces, en este caso, si nos vamos, digamos, a lo que viene siendo la tasa general, bueno, pues en ese sentido, pues les están reteniendo el 8%. Sin embargo, en el caso de que no estén inscritos en el RFC o no proporcionen su clave correspondiente, entonces ahí les van a retener el 16%. Sin embargo, aquí lo que sí se ha visto, por ejemplo, es cuando, sobre todo cuando algunas personas que comercializan alimentos, sí identifica o queda identificado en la plataforma, y esto sucedió bien desde el año pasado, en el sentido de que obviamente no les hacen retención porque la tasa es del 0% para los alimentos, ¿no? Entonces, en ese aspecto también ha funcionado bien, por lo menos así lo hemos visto. Y bueno, obviamente, pues hacer el entero de esas retenciones, como ya lo habíamos señalado, y tiene que emitir su comprobante fiscal por lo que es el importe de las retenciones, tanto en materia, aquí está señalado en el 18J para materia de IVA, pero también con su correspondiente contraparte en impuestos sobre la renta. Por el otro lado, bueno, pues obviamente tiene que inscribirse la plataforma para poder dar el servicio en México y poder operar tomando en cuenta las consideraciones que ya se comentaban en la sección anterior. Ahora bien, tiene que señalar también y presentar un reporte en el cual le va a decir al SAT cuáles son esas operaciones, con quienes las está efectuando, porque esto va a terminar de complementar esta fiscalización o este Big Brother que ya comentábamos también, en el sentido de saber, a ver, Juan, Pedro, Chanita y Petrita son los que están llevando a cabo las operaciones con tales claves de RFC, y entonces ya sé cuánto obtuvieron de ingresos, cuánto es las retenciones, cuánto es el IVA, y entonces con esto, pues ya de alguna manera tiene la forma de poder fiscalizar en caso de que no estén declarando correcta o oportunamente o estén existiendo omisiones en cuanto a lo que es el pago de los impuestos. Sí, con esto ya tiene amarrada toda la información el SAT. O sea, todo lo que le da, en este caso, la plataforma digital de intermediación, pues le permite tener pescado a todo el mundo. Este listado viene por ahí, lo pueden bajar del SAT, pero también viene en sus materiales. Es un listado de prestadores de servicios digitales inscritos en el RFC, y ahí nada más lo ponemos para que veamos esta lista. Esta lista se va a estar incrementando cada vez más. El 18K habla de ofertar precios con IVA por separado o IVA incluido. El 18L, requisitos para que las personas físicas tomen la opción por ingresos hasta 300,000, que es lo que estemos mencionando. El 18M habla de la opción para personas físicas de considerar retenciones de IVA como definitivas, y también les da sus obligaciones, ¿no? Obviamente, para poder hacer esto es hacer todas las operaciones y no poder acreditar el IVA, tiene que conservar los comprobantes de las retenciones, tiene que expedir los FDI por todo lo que haga y presentar su aviso de opción al RFC. No presentan declaraciones informativas y aquí se casan 5 años, ¿no? Como ya lo habías previamente mencionado. ¿De acuerdo? Esto entonces nos lleva a que estos conductores estén aquí, o Airbnb está aquí, o Amazon está aquí, y vamos a las preguntas generales sobre el esquema que nos hace en junio 2020 el SAT. A ver si podemos echarnos una respuesta así general, para que no se nos vaya mucho tiempo, se nos pongan nerviosos los que dicen, oye, ya dime qué voy a hacer aquí. Dice la pregunta 1, ¿qué obligaciones tienen las plataformas tecnológicas de intermediación entre terceros que no tienen dominio informático en México cuando sus servicios se prestan a usuarias y usuarios ubicados en México? ¿De acuerdo? ¿Qué onda? ¿Qué nos dice aquí Luis Enrique? Bueno, esencialmente digamos que en este aspecto, bueno, pues esas plataformas no se van a considerar que tienen un establecimiento permanente para efectos del impuesto sobre la renta en México. Sin embargo, en este sentido, bueno, pues al no serlo, sí están llevando a cabo operaciones en México por las cuales, por lo menos, como ya lo hemos estado confirmando con la ley del IVA, pues están obligadas a lo que es la causación del impuesto por parte de sus actividades en territorio nacional, que en este sentido tampoco es
a cargo de ellos, y finalmente lo único que está sucediendo es que se lo están, digamos, está sirviendo como intermediaria en este aspecto para que el usuario final sea quien pague el impuesto y ellos ya lo enteren al SAT. Sí, básicamente lo que teníamos de los puntos. O sea, es alguien que no tiene establecimiento permanente, pero sí lo tiene. En realidad sí lo tiene, pero para efectos del ISR no se considera. Otra pregunta, dice, las plataformas de intermediación que no tienen dominio informático en México, que son utilizadas por personas físicas residentes en el país para ofrecer y vender sus productos fuera del país y procesan pagos, deben retener y enterar el IVA e ISR generado por las ventas de las y los residentes en México y presentar las declaraciones informativas. Este ya es un caso que complica algunas cosas. Ajá. ¿Qué opinas aquí? Bueno, aquí finalmente lo que está señalando es esencialmente, bueno, pues ya en el momento en que estas plataformas lo que hacen es conectar a compradores y vendedores, bueno, pues ya le está diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi chalán de lujo en este sentido, de que tú te vas a encargar de administrar todas las operaciones, de identificar todo lo necesario y tú vas a hacer las retenciones por mi cuenta, tú vas a ser mi recaudador directo. Sí. Y entonces, en este aspecto, bueno, aquí se confirma esta situación que decíamos, o sea, las plataformas no están pagando a quienes realmente les están trasladando, digamos, el impuesto, es ahora sí en este caso a las personas que obtienen los ingresos por las prestaciones de servicios o por las ventas de productos a través de estas plataformas, ¿no? Entonces, realizan la operación, le retienes el impuesto y me lo enteras en este sentido, ¿no? Entonces, es, digamos, pues como un administrador por parte del SAT para poder ayudarle en este aspecto de lo que es la recaudación. Ok, aquí tenemos que entender algo en el caso de la retención de IVA, cuando son para exportar, o sea, yo estoy vendiendo vía la plataforma digital algo a Colombia, algo a Brasil, entonces, como para mí es una exportación, la tasa es 0. O sea, la tasa de exportación es 0% de IVA, aunque aquí en México sea del 16%, al momento en que se exporta es 6%, y entonces obviamente no me deben retener el IVA porque la tasa es 0, ¿no? O sea, o me tienen que retener la mitad de 0. Eso es uno de los asegúnes que queda ahí puesto. 3, la pregunta 3 dice, la retención del ISR que deben efectuar las plataformas de intermediación a las personas físicas que obtienen ingresos por las operaciones que realizan a través de dichas plataformas, se debe calcular sobre el importe total de los ingresos sin descontar la comisión que cobra la plataforma. Fíjense qué interesante pregunta. Va de nuevo. La retención del ISR que deben efectuar las plataformas de intermediación a las personas físicas que obtienen ingresos por las operaciones que realizan a través de dichas plataformas, se debe calcular sobre el importe total de los ingresos sin descontar la comisión que cobra la plataforma. Oye, pues yo estoy haciendo un servicio de 100 pesos, pero ya me quitaste 25, ya nomás me quedan 75. ¿Cuál es la base? ¿75 o 100? Ajá. En este caso 100, al final. Sí, se mancha. Ya cuando la violación es inminente, ya de mejor disfrútala. Sí, efectivamente nos van a retener sobre los 100, aunque ya me está quitando la plataforma parte de esta lana. ¿De acuerdo? Hay unas preguntas generales sobre el esquema. Aquí nos hablan de las personas físicas, en qué momento causa el IVA la persona anfitriona cuando la plataforma de intermediación realiza el cobro al huésped. O sea, oye, yo pues todavía no cobro la lana, Airbnb tiene el dinero, pero todavía no me lo deposita. ¿En qué momento? ¿Cuál es el momento? Simplemente para la ley, en el momento en que entra la lana a la plataforma, así ya de clarito, ¿no? Entonces, o sea, así lo está señalando. El huésped pagó en ese momento, aunque a ti todavía no te llega la lana. Es correcto, porque al final, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos, finalmente, desde el punto de vista operativo, la plataforma va a administrar también ese dinero por ciertos periodos. Entonces, pero para fiscalmente dicen, el instante en que entra el dinero a la plataforma,
ya es cuando se considera que se obtiene el ingreso y sobre eso te van a hacer la retención y vas a tener que pagar, en su caso, eventualmente el impuesto adicional que tengas que cubrir. Así es. 2, aquí nos dice, ¿qué procede cuando la plataforma tecnológica no efectúa el cobro del precio ni la retención del ICR y el IVA correspondiente a las operaciones de intermediación por cuenta de la persona oferente? Entonces, aquí es, por ejemplo, cuando yo cobré directamente en efectivo. Es correcto. Aquí a lo que decíamos, por ejemplo, creo que el caso más común es el del transporte terrestre de pasajeros, que da la posibilidad de que le dice la aplicación, ¿quieres pagar con tarjeta o quieres pagar en efectivo? Entonces ya en ese momento, bueno, pues la plataforma te establecerá en sus reportes de qué manera fue cubierta el viaje y con ello entonces las cantidades que haya recibido directamente en este caso el vendedor o lo que es el prestador del servicio, bueno, pues él ya se encargará, independientemente de que tenga la posibilidad o de que haya optado por los pagos definitivos, tiene que presentar una declaración mensual en la cual tenga que sumar las cantidades que ha percibido directamente de la plataforma más las cantidades que ha percibido directamente de los usuarios. Porque además, digamos, internamente también para la plataforma es una forma de control porque digamos, la persona que está registrada en la plataforma también le tiene que depositar directamente su comisión respectiva, ¿no? Entonces, si no, pues obviamente también lo van a suspender. Entonces, digamos que tiene esa ventaja para la autoridad en el sentido de que puede establecer rápidamente o fácilmente qué cantidades son las que se percibieron de una y de otra manera para poder definir o calcular la base completa del impuesto. A ver, entonces, yo cobro en efectivo. Aquí se dieron varias circunstancias en 2020. Hubo un tema donde, como no era una tasa de retención fija, sino que era una tabla, se convertía en un rollo porque yo no sabía exactamente cuánto debía enterar si es que yo cobré en efectivo. Oye, no me retuvo la plataforma, entonces yo en forma directa debo pagar ese importe, pero no sabía cuánto hasta que me dijeran, oye, el porcentaje es de tanto y entonces tienes que pagar toda esa diferencia. Hubo unos meses donde de todas formas la plataforma era la que tenía que pagar. Entonces, de repente tenían que estarte cobrando dinero cuando ya no lo estaban recibiendo. Después lo cambiaron para decir, no, si no te pagaron a ti, tú no hagas la retención, no es bronca tuya, es bronca de la persona que recibe el dinero. Termina diciendo, en este caso la persona oferente tiene la obligación de efectuar el cálculo del ICR e IVA, en su caso que deberá pagar al SAT mediante la presentación de la declaración correspondiente. Y aquí dice efectuar el cálculo porque era una tabla, ¿no? Ahorita sería aplicar la tasa de retención que corresponde. 3. Cuando todo es esporádico, ¿qué onda? En caso de que las personas físicas realicen operaciones de manera esporádica a través de las plataformas tecnológicas, deben registrarse en el RFC y en su caso las plataformas tecnológicas deben efectuar las retenciones y entero del ISR e IVA. O sea, oye, pues es esporádico, no tengo RFC. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en este aspecto, finalmente sí es cierto, o sea, es lo que ya comentábamos, ¿no? A lo mejor no me dedico yo de manera habitual a prestar el servicio o a hacer ventas de manera recurrente, sino como lo que ya comentábamos en alguna ocasión anterior, bueno, pues hago mi venta de garage ahora en mi venta de internet, ¿no? Entonces, de esos artículos viejos que ya tengo, y en este sentido no dice, bueno, oye, si es ocasional, accidental o X número de operaciones en el año, te doy chance, no. Simple y sencillamente, por una sola operación, automáticamente, inicialmente me tengo que registrar. ¿Cuál es la situación si yo no me registro, y quiero hacer esas ventas, digamos, a través de la plataforma? Bueno, pues el castigo es que en impuestos sobre la renta, la plataforma me va a retener 20% de ISR y el 16% de IVA, ¿no? Que esa es una cuestión que luego a veces cuando se venden esos, digamos, las cosas viejas o los cachivaches, a veces no se toma en cuenta, ¿no? Entonces... Sí, acuérdate ahí nada más, Luis Enrique, un término comercial. Si tú eres el que está vendiendo, ajá,
son antigüedades. Si tú eres el que está comprando, son cachivaches y cosas así, ¿no? Así es. Para la negociación. Ok, entonces aquí se da este rollo donde hay unas tasas de retención superiores, donde no me conviene no tener RFC, pero si lo tengo, estoy cayendo en una serie de obligaciones en la que digo, ¿sabes qué? Pues ni modo, prefiero pagar una tasa esporádica más alta y ya no meterme en mayores broncas, ¿no? Que ese sería el tema que tenemos en este punto. En la otra, aquí tengo que estar compartiendo, dejar de, y después voy a compartir la otra para terminar las otras situaciones que tenemos, en las que hay también algunas disposiciones que no se nos pueden pasar independientemente de los ejemplos. Que déjame contarte, maestro, algo que me enteré en estos días ahorita de la cuestión de ventas en internet. Ya platicábamos el hecho de que a veces lo que decían, bueno, te vendo una vez, ya tengo tu teléfono, ya tengo el mío, ya nos vendemos, ya me vendes por afuera y me vendes hasta más bajo, ¿no? Y el otro se ahorra las retenciones y los impuestos. Pero ahora fíjate que lo que me enteré también, que te digo, a todo le buscan, el mexicano es creativo y que fuera para bien en todos los sentidos, le decían, bueno, oye, ¿sabes qué? Te vendo, por ejemplo, a lo mejor una calculadora, a ti, maestro Javier. Sí. Y entonces resulta que a la mera hora por afuera me decías, oye, ¿y no tienes también por ahí unos lentes? ¿Y no tienes una crema y una vajilla? Bueno, a lo mejor esto ya es muy exagerado lo de la vajilla, pero que me vendas unos lentes y me vendas una lapicera, ¿no? Ah, bueno, pues sale pues, órale, te lo mando. Y resulta que entonces en el paquete yo te mandaba, oficialmente solo iba la pura calculadora, pero te estaba mandando ya 3 cosas. Y entonces, incluso lo que sucedió, por ejemplo, que a una de estas personas que me comentaban, que ya hasta le retuvieron el paquete y se lo regresaron. Y en la siguiente hora le acaban de perder una mercancía. O sea, piensa que a lo mejor ya le detectaron, yo creo que a la hora que pasan por los escáneres, dicen, oye, aquí este cuate me la está aplicando, ¿no? O sea, dice que nada más está vendiendo una cosa y ya mete más por el precio de lo mismo, ¿no? Entonces... Para ahorrarse los gastos de transporte. Exactamente, y que la comisión de la plataforma, porque pues finalmente también se lleva la plataforma su commission, dices, pues ya no me estás pagando en lugar de 300, me estás pagando sobre 100, ¿no? Entonces, ya empezaron yo creo que a detectar este tipo de situaciones también, y obviamente pues también en detrimento del impuesto, ¿no? Pero también para el efecto, digamos, de negocio para la plataforma. Así es. Aquí lo que está ocurriendo es, en términos generales, si tú eres una empresa y estás haciendo eso, lo único que está pasando es que tu base de lo que está para la plataforma, tienes menos costo de plataforma. Eso está bien, pero lo demás seguramente lo facturas, lo acumulas, etcétera. Entonces, sigues, digamos, con cierta parte dentro de la formalidad. Pero cuando eres persona física, es muy probable que tengas una pata en la formalidad y otra pata en la informalidad, y entonces ahí lo que está en la informalidad, ahí buscas que no se pague, o sea, que no quede huella, que no quede huella, ¿no? Como dice la canción. Entonces, sí, se está dando ahí un mercado informal para lo que somos expertos los mexicanos, ¿verdad? Desde la época precolombina ya teníamos ahí todos los temas de ¿cómo se llama? De comercio informal, y entonces por ahí se puede estar dando este punto. Bien, veamos, estas son otras preguntas frecuentes para personas físicas con actividad empresarial que enajenen bienes, presten servicios o concedan hospedaje a través de internet mediante plataformas tecnológicas. Me preguntan aquí, ¿quiénes están obligados y cuáles son las actividades económicas que se realizan a través de plataformas tecnológicas que tienen que pagar ICR e IVA? Y acá me dicen que las personas físicas están obligadas a pagar el ICR e IVA cuando realizan las siguientes actividades económicas: el servicio de transporte por plataformas tecnológicas, el servicio de entrega de alimentos preparados a través de plataformas tecnológicas, el hospedaje a través de plataformas,
el comercio o enajenación de bienes mediante plataformas, la prestación de servicios contratados a través de Internet mediante plataformas tecnológicas. Aquí puede haber muchas, es probable que haya una de enfermeras o de médicos o de plomeros, etcétera. O sea, todas estas caerían en esos mismos supuestos. Servicio de entrega de bienes a través de Internet mediante plataformas tecnológicas y en general todo lo que hagamos mediante plataformas tecnológicas. Y aquí nos hablan que los residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, y aquí ya juntaron todo. Esta es una respuesta de una pregunta y ya vimos de dónde vienen todos los artículos en los que están haciendo precisamente esto de que todos tengan las obligaciones. Están obligados a retener IVA e ISR cuando son servicios de plataformas tecnológicas de intermediarios, cuando hay creación y difusión de contenido, y ahí está ese punto. En esta pregunta 2 dice, ¿con qué periodicidad me efectuará las retenciones del ISR e IVA la persona que proporciona el uso de una plataforma tecnológica? ¿Y cómo me retienen, Luis Enrique? Bueno, inicialmente, digamos, la obligación es mensual, pero bueno, obviamente entendiendo que también les van haciendo pagos con ciertas periodicidades que normalmente son semanales, digamos, como tipo salarios, dice, bueno, ¿sabes qué? Le vas por cada pago que le hagas, le realizas una retención, ¿no? Sin embargo, aquí, digamos, la ventaja que tenemos ahora es que este año, y sobre todo para las plataformas, y fue una de las cuestiones que pidieron precisamente de cambios para este año, es que fuera una tasa fija, porque, digamos, sobre eso ya saben lo que van a terminar reteniendo, porque les generaba la problemática el año pasado de que decíamos, bueno, en una semana te retenía, por ejemplo, sobre la tasa del 2%, en otra semana por el 8%, en otra semana por el 4%, y cuando llegamos al final del mes, a lo mejor era sobre el 4%, ¿no? Y luego, a la persona física, cuando ya sumaba esto, los ingresos de lo percibido directamente de los usuarios, pues a lo mejor ya terminaba en el 8%. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Bueno, simplemente decimos, bueno, por ejemplo, lo que son los Uber es un 2.1%, ya la plataforma sabe que pase lo que pase, esa es la cantidad que tiene, ¿no? Ya le da, digamos, una posibilidad, un respiro administrativo en ese sentido, ¿no? Ajá. Entonces, en 2020 tenemos el problema, en 2021 ya al hacer una tasa fija, ya no tenemos este problema. Antes tendríamos que calcular para ver cómo quedaba en la tabla. ¿Cuál es la tasa de retención que se aplicará para efectos del ISR? Y aquí ya veíamos, teníamos, dependiendo, ¿no? Era con el zapómetro. Oye, hasta 5,500 2%, hasta 15,000 3%, hasta 21,000 4%, o pudiera ser de 8%. Ya en el 2021, todo es al 2.1%. En el caso de servicios de hospedaje, había varias tasas, 2, 3, 5 y 10. Ahora todo es 4%. En el caso de enajenación de bienes y prestación de servicios, esta era pequeña, empezaba en 0.4 y terminaba hasta en 5.4%, y dijeron tasa única de 1%, y entonces eso pues nos da cierto chance de que no tengamos, o sea, ya solucionó un problema. Aquí nada más, cuando yo cobro en efectivo, yo tengo que enterar los pagos provisionales los pagos definitivos. Cuando estoy haciendo pagos provisionales, no tengo por qué pagar lo que no me retuvieron, porque lo voy a absorber dentro de mi propio pago provisional. 4. Pregunta 4. ¿Cuál es la tasa de retención que se aplicará para efectos del IVA? Es el 50% del IVA cobrado, como ya lo comentábamos. Es decir, si es la tasa del 16%, entonces la retención es del 8%, ¿no? Y bueno, entendiendo también lo que ya decíamos, si por ejemplo son productos que están como los alimentos al 0%, o como ya comentabas, por ejemplo, lo que son las exportaciones, que también es tasa del 0%, pues obviamente en ese aspecto no hay retención alguna. Ajá. Bien.
Si obtengo ingresos por medio de una plataforma tecnológica de intermediación entre terceros que me conecta con clientes para enajenar bienes, prestar servicios o conceder hospedaje, tengo obligación de emitir facturas. Oye, si yo ya estoy vendiendo por la plataforma que sea bronca de ella, y no, aquí la respuesta es no, sí tienes que emitir las facturas. ¿Cómo queda este tema? Bueno, aquí es importante tomar en cuenta esto porque, primero, aunado a la cuestión que ya platicamos de que mucha gente seguramente todavía ha omitido sus declaraciones de pago definitivo por los ingresos que percibió de manera directa, están muchos con la idea de que dicen, bueno, pues es que me expide un comprobante fiscal la plataforma, pero es la que corresponde a las retenciones. Y la plataforma no tiene la obligación de tener que emitir la factura que corresponde a los ingresos que obtuvo la persona física. O sea, aquí la ley en ese sentido es muy clara de que dice, a ver, tú persona física, por los ingresos que hayas obtenido a través de la plataforma digital, te vas a encargar. Y considerando adicionalmente de que si te están pidiendo con clave de RFC, tienes que emitirla. Y si no, todavía otro problema que luego muchas personas y a veces hasta empresas, personas morales no toman en cuenta, es la cuestión de emitir la famosa factura de público en general. Entonces, el punto es que a lo mejor dicen, bueno, presento mis declaraciones y digo, ya sí, amarra con lo que me dio directamente la plataforma, con lo que me dieron los usuarios, y se acabó, yo ya pagué mi impuesto, ¿no? Pero si la autoridad todavía se lo quiere aplicar, o sea, se podría ir todavía a revisar, oye, no emitiste comprobantes fiscales y te voy a aplicar multas por la no emisión de los mismos, ¿no? Y entonces ahí puede haber también una cuestión que le puede implicar costos innecesarios. Tienen todos los datos. ¿Qué es el problema que tenemos? Oye, ¿qué tal si me hago güey ahí como que la Virgen me habla? Está bien, pero tienen todos los datos. ¿Qué pasa entonces aquí con el público en general? Cuando son los datos mínimos que debo conocer, ¿cuáles son los datos mínimos que debo conocer de mi cliente para emitirle la factura? Bueno, mínimo, pues lo que es la clave de registro federal de contribuyentes, esa digamos es la básica, y para efectos también del comprobante, bueno, pues me dice que es el correo electrónico, pero yo creo que también en todo caso el código postal, ¿no? Para identificar el domicilio fiscal. Y yo creo que con esos tres datos, si bien ya le quieren poner, digamos, nombre, denominación o razón social o el domicilio completo, bueno, pues eso ya digamos que es un requisito extra, ¿no? Pero sí cuidar mucho, sobre todo también otros aspectos en el sentido de lo que es la clave producto, porque mucha gente luego también se está yendo y dice, no, pues la fácil es que está el código genérico, ¿no? El 4 veces 01, y pues con eso ya la hicimos, ¿no? Pero no, o sea, sí es importante también tomar en cuenta la clave producto, la unidad y la descripción, porque también luego muchas veces en la práctica, más allá de las plataformas tecnológicas, no le ponen, digamos, la debida descripción, ¿no? Y la separación del IVA en su caso, ¿no? Entonces, son, digamos, muchos aspectos que hay que cuidar en cuanto a lo que es los elementos que integran el comprobante fiscal. Sí, entonces aquí una idea sería, no voy a hacer una prueba, una factura global de operaciones con el público en general, sino cada vez que hago una venta, hago mi factura. Si no me dan el RFC, entonces pondría el RFC genérico y se emite también el CFDI por esa operación que se considera público en general. 7. ¿En qué casos me debe emitir una factura global y cuál es el monto mínimo? Bueno, en este aspecto no señala la ley ninguna cantidad. Si es por $1, es $1 y se acabó más 16 centavos por ponerlo, ¿no? La única situación es que, digamos, esto que comenta de la periodicidad es algo que está en la resolución miscelánea, en la regla 27124, que dice, bueno, te doy la posibilidad de que lo puedas emitir de manera diaria, semanal, mensual o bimestral. Pero, bueno, pues ya dependerá también de los controles de cada empresa, porque además, incluso esta regla establece por ahí que también debe de emitir un documento, digamos, como una nota de venta o un comprobante simplificado que vaya soportando también el total de estas operaciones, ¿no? Entonces, probablemente, como tú bien comentas, si el volumen de operaciones lo permite y sus sistemas, pues que se emita mejor una factura por operación, ¿no? De hecho, así es como está ocurriendo en infinidad de casos. 8,
Si obtengo ingresos por medio de una plataforma tecnológica de los usuarios por enajenar bienes, prestar servicios o conceder hospedaje, ¿puedo emitir facturas globales? La respuesta es sí. O sea, sí se puede dar esta opción y es con el RFC genérico. ¿A través de qué medios puedo emitir factura electrónica? Bueno, aquí básicamente, digamos, la primera y la regla general es que, me voy a ir un poquito en el orden que me está señalando ahí. La primera posibilidad es, eres persona física, no quieres contratar ningún proveedor de certificación, entonces te doy la posibilidad de que lo hagas a través de el sistema que yo emito de generación gratuita, de forma gratuita, que está en la página del SAT, y para eso solamente te pide lo que es la firma electrónica. No se requiere la tramitación de certificados de sello digital, y esto solamente aplicable para personas físicas. La siguiente es que se contrate un proveedor de certificación, si es que existe alguna aplicación gratuita, que creo que son muy, muy raras y a veces pueden tener fallas en este sentido, ¿no? La otra que sería un proveedor de certificación, el cual ya tiene un costo, pero los costos me parece que son muy, muy accesibles en la actualidad, y que, bueno, pues le permite también la posibilidad, digamos, de poder armar una base de datos, a lo mejor hasta llevar un pequeño control de inventarios. O sea, tiene mucha más amplitud los módulos que le puede dar un proveedor de certificación a comparación de lo que es el servicio gratuito del SAT, que, bueno, pues a veces hasta se andan perdiendo los datos y depende de muchas cuestiones, ¿no? Entonces está muy, muy limitado lo del SAT. Entonces, cuando se contrata el proveedor de certificación, ya sea de manera gratuita o de forma pagada, bueno, se tienen que tramitar adicionalmente los certificados de sello digital. Y la otra es la posibilidad a través de mis cuentas con el módulo de factura fácil que tiene, y que, bueno, solamente en este caso ni siquiera requiere lo que viene siendo la firma electrónica, solamente la pura contraseña, pero también me parece que está igual delimitado que la parte de lo que es el módulo de facturación gratuita. Desde mi punto de vista, me parece que lo más idóneo es un servicio pagado a través de un proveedor de certificaciones. Le va a dar mucho mejor manejo de sus comprobantes fiscales. Sin embargo, están todas estos chances. Muy bien, esto ya nos regresamos. Ahora sí, vamos a tomar nuestro primer receso, nos quedó justo a tiempo. Y vamos a regresar ya con cálculos en el Excel, estar ahí trabajando y haciendo ejercicios, que es lo que realmente nos es útil, y saber que lo demás está aquí. Yo creo que contestar todas estas preguntas será importante, porque la gente termina diciendo, oye, hay muchas cosas que está diciendo el SAT y que no me quedan claras. Entonces ya con esto ha quedado perfectamente ampliada la duda. Bien, tomamos 5 minutos, son las 5:05, tomamos 5 minutos, empezamos a las 5:10 para empezar el video 8.